vamos a comenzar pues por presentarme, ¿no? Yo creo que no me conocen todavía. Yo voy a ser el profesor de ustedes durante el tiempo que dure el curso. Mi nombre es Daniel Ronas Cornejo, yo acupuntor hace 25 años, tengo 18 años enseñando. Actualmente soy fundador y profesor de la escuela Shendao Sanadores, miembro del Comité Iberoamericano de Acupuntura, un poco para que se pongamos en contexto. En principio quiero tomar algunos acuerdos con ustedes. Recomendamos que de aquí en adelante, de ser posible, la comunicación o la relación que mantengamos sea lo más horizontal posible, de tal manera que podemos tutearnos. Si alguno de ustedes tiene dificultad en hacerlo y me llama de usted, yo le llamaré de usted también, para mantener siempre la misma relación. La escuela es una escuela que, bueno, está hace ya realmente no tenemos una escuela mucho tiempo, desde el 2007 o 2008. Tenemos convenios internacionales con la Fundación Europea, con CEMEC, y también para maestrías para las personas que salen con bastantes facilidades, en maestrías que están patrocinadas o respaldadas por la Universidad Yunnan de China. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando avancemos un poco en esto. Vamos a ver cómo vamos a trabajar. Antes quiero ponerles en autos. La medicina china aquí en el Perú y en muchas partes, sobre todo de Iberoamérica, hasta que ya se viene enseñando ya varias décadas, ha tenido un pequeño problema, un pequeño gran problema realmente, y es que la exigencia de la enseñanza no ha sido tal, de tal manera que generalmente acá cuando se sigue un curso de acupuntura sí se está haciendo un fin de semana, pero de ahí hasta el siguiente mes muchas cosas se pierden, no hay una continuidad, una supervisión del trabajo. Entonces, precisamente el Comité Iberoamericano, que está conformado de otros a nivel mundial e inclusive respaldado académicamente por las universidades de Beijing y China, ya ha tenido a bien sugerir y recomendar de que poco a poco la educación o la formación en este tipo de medicina se va a ir siendo más acercándose un poco, por lo menos, a cómo se estudia en China y cómo se estudia actualmente en Europa. La exigencia académica, en este caso, va a ser un poco mayor. Yo no sé si ustedes ya habrán estado en algunas otras escuelas o ya tienen ¿Han estado en alguna escuela antes? ¿Todos vienen por primera vez? ¿También? ¿Nunca han hecho? Hoy, primer grupo, porque generalmente me vienen de otro lado, por eso estaba haciendo yo la aclaración. Bueno, generalmente, como les decía, como no es una carrera, como le llaman acá, o como una profesión, por lo tanto la gente toma sus tiempos libres para dedicarle a la medicina alternativa, a la medicina oriental. Pero eso tiene sus problemas. El problema es de que la enseñanza se hace muy superficial, sin mayor seguimiento, inclusive no se tomaban exámenes. Aquí sí lo vamos a hacer y sí lo estamos haciendo. Entonces el ritmo de trabajo que vamos a tener es, en principio, de momento no se puede establecer lo que generalmente se hace en una carrera convencional, que es prácticamente estudiar de lunes a viernes o de lunes a sábado. No porque no lo querramos, sino que la gente, como está en otros haceres, otros trabajos, otro tipo de estudios, mayormente todavía no hay las condiciones como para implementar un trabajo académico de esa naturaleza. Así que lo hacemos en un seminario mensual que va a tener todo el día sábado y mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, depende, vamos a ver cómo vamos avanzando. Pero además de eso, vamos a tener un aula virtual. El aula virtual es un sistema que ya lo hemos instalado, lo hemos implementado desde fines del año 2013 para nuestros estudiantes y que se utiliza como una compensación y un reforzamiento de esa deficiencia académica que ha habido hasta ahora. Porque el aula virtual nos va a permitir en principio varias cosas. Una, van a tener permanentemente material, eso sí, digital, de los textos y todos los separatas, textos, libros con los cuales vamos a ir trabajando para que ustedes puedan ir consultando a través de esa aula. Van a tener un foro en el cual cualquier pregunta que tengan que hacer sobre el trabajo o sobre la clase que tuvieron este fin de semana, pueden hacerlo a través del foro
y va a ser respondido permanentemente, se puede hacerlo cuando quieran. También hay un chat, el chat probablemente se vaya, ya está, pero probablemente lo vamos a utilizar recién a partir del próximo mes o el siguiente, para ir estableciendo las horas en que vamos a ir trabajando, que tampoco es que vamos a estar 24 horas en el chat. Tendremos también los videos de toda la clase, completito de toda la clase, de tal manera que pueden ir revisando video por video a lo largo de entre una clase y otra. El video de toda la clase. De esta ahorita. O sea, lo que ahorita estamos. Ahorita lo van a tener ahí, en la misma hora. Y un test de evaluación de 10 preguntas de momento, con opciones múltiples, en el cual, pues, para ver si ha ido reforzándose, qué se está entendiendo y cómo se está entendiendo. Sobre todo eso más que nada sirve, además del alumno, para el profesor, para ir viendo cómo van las cosas. Entonces, esa aula virtual, cuya dirección es, de todas maneras, se les va a enviar a sus correos, famoso www, Centavo-senadores aula virtual .com. Esa es la dirección. Si ustedes entrarán dentro del rato, van a abrir y van a encontrar todo el listado de los cursos que tenemos ahí. Como les decía, aquí va a haber libros digitales, videos, foro de consulta, chat y test de evaluación. El test de evaluación se califica automáticamente. Ustedes van a tener la calificación automáticamente. Todo eso va a ser un promedio hasta el final del curso para ver cómo va. Si alguno de ustedes tuviese que ajustar, vamos a tener que reabrir en su momento, ya hacia el final, el test que no hayan dado, para que de todas maneras lo den al final. Pero de todas maneras, lo ideal es que lo hagan ahora, porque ahora tienen un mes para desarrollarlo fácilmente, con calma, y no al final, cuando se les dé 2 horas máximo para el desarrollo, porque eso está programado. Así que ese es en cuanto a la parte de la metodología que vamos a utilizar. Y los horarios, ya saben, van a ser los siguientes: de 9 y cuarto, ahora estamos comenzando un poco más tarde, generalmente la primera vez es así. Vamos a tener un break alrededor de las 11:30 de la mañana, de unos 15-20 minutos, que se tomarán un té ahí, que se les sirve con sus galletitas. Hacia la 1:30 de la tarde habrá un par de horas de descanso para el almuerzo. Y luego entramos otra vez a clase hasta las 5:30, más o menos, 5:30 más o menos, otro break, y luego hasta las 7:30, dependiendo en cuanto al sábado. En cuanto al domingo, igual, de 9 a 11:30, y luego de más o menos 10 para las 12 hasta la 1:30 se termina la clase del domingo. Esperemos que no cojan el buen hábito de la puntualidad para no retrasarnos, ¿sí? Hay 2 baños. Hay un baño acá, quien quiere utilizar el baño, hay un baño, bueno, yo me siento. Hay un baño acá afuera y otro acá, por si acaso, si es que se congestiona la cosa. ¿Cuál es su nombre? Eddie Freddy. ¿Tiene alguna ya formación con respecto a la medicina china? Sí, llevamos terapia y osteopatía. ¿Pero ha estudiado acupuntura, no? Sí, he tenido conocimiento de acupuntura. ¿En alguna escuela, institución, academia? Sí, una escuela, no es escuela, es como digo, una federación. Ah, la federación, sí, conozco, sí. Claro. Bien, entonces, eso por lo menos en cuanto a los preliminares. Hay una cosa, el curso realmente debería ser de 4 años, así que lo hemos tenido que comprimir bien, y para comprimirlo bien implica que cada clase tiene una secuencia. Si se ha perdido esta clase, probablemente estén perdidos.
Así que afortunadamente el aula va a tener va a suplir ese problema, porque si en algún momento alguien se enferma, no pudo venir algo, tiene el aula listo. Eso sí, el aula está automatizada, inclusive hasta determinado día, si el alumno no ha venido, pero tampoco ha cancelado esa clase, queda hasta que nuevamente se normaliza, porque la clase de todas maneras va a estar ahí, no es que se va a dar, no la pierde, de todas maneras la va a tener. ¿Qué más? Bien, vamos a ir viendo algunas situaciones absolutamente importantes con respecto a la medicina china. En principio, que ustedes saben, se le conoce como medicina tradicional china a esta disciplina, que como seguramente tienen alguna información o por lo menos una idea, es una medicina milenaria. Se cuenta más o menos casi 5.000 años, debe tener, por decirlo, la data histórica, porque de ahí hacia atrás todavía hay mucho que rebanar. Pero desde que hay una data histórica estaríamos hablando aproximadamente entre los 5 y 6.000 años, que en términos de historia y en términos de tiempo es una barbaridad. Porque ya es una barbaridad, un siglo, 2 siglos, ya los 5.000 años es tremendo tiempo. Entonces la vigencia de la medicina tradicional, llamada medicina tradicional china, pues tiene ese tiempo. Una de las cosas que es importante aclarar de antemano es que proviene de un pensamiento, de una manera de pensar muy diferente a la nuestra. Oriente y Occidente son dos formas de ver la vida, de ver la existencia, de comprender los fenómenos, los acontecimientos, los sentidos y los significados son distintos. No solamente estamos hablando de China, todo Oriente, Oriente Medio, Oriente Asiático, Tíbet, India, todos esos lugares, la manera de pensar de los seres humanos son absolutamente distintos al nuestro. Son más holísticos, son espaciales, tienen una visión esférica de la realidad. De tal manera que es como, en el sentido esférico quiero decir de que si ustedes ponemos, para el ejemplo, una esfera aquí colgada, con distintos símbolos o figuras, como quieran ponerlas, y yo me contemplo la esfera desde esta perspectiva y veo que hay un conejo pintado donde yo veo, y allá donde está Jorge hay un gato mirado desde allá, y le pregunto a Jorge, ¿qué ves? Me dice un gato, me preguntan a mí un conejo. ¿Quién miente? Ninguno está mintiendo. Entonces si el mundo de la relatividad, del pensamiento, de la ambigüedad inclusive, de la relatividad y ambigüedad del pensamiento chino, contrasta mucho con el pensamiento occidental esquemático, cartesiano, lineal, de causa y efecto, una cosa detrás de otra, una verdad contundente, un concepto inamovible, que es el pensamiento occidental. Establece situaciones de una verdad y para moverlo de esa verdad no hay quien nos mueva. Entonces lo que se mueve, lo que hay en el pensamiento oriental, gracias, lo que hay en el pensamiento oriental es no la búsqueda de una verdad, que al fin y al cabo es una verdad entre comillas, porque no hay verdades absolutas, sino buscar lo cierto, lo utilizable. O sea, lo cierto y lo utilizable dista de lo que en Occidente nosotros conocemos como la verdad. Alguien se roba, se atribuye una verdad y es absoluta para el pensamiento occidental. Puede cambiar con el tiempo, pero cambia después de muchos avatares, de muchos conflictos, ¿no? O sea, para que el ser humano occidental comience a cambiar alguna de sus formas esquemáticas, de su modo de pensar, de vivir, de sentir, de ver la realidad, a veces tiene que correr sangre para que cambie una idea, para que cambie un concepto, es muy esquemático. Entonces se basa en que si alguien descubre una verdad, siempre entre comillas, pues la trata de sostener en el tiempo, y el pensamiento oriental no es así. El pensamiento oriental se mueve y se adapta a los cambios constantes del fenómeno de la vida y de la existencia, que no es otra cosa que el permanente cambio. Y al haber un permanente cambio, realmente no hay una verdad absoluta de las cosas. Lo que hay es lo cierto, lo utilizable para el momento en que está ocurriendo. No sé si me estoy dejando entender. Es necesario plantear esas cosas antes de comenzar, porque vamos a entrar a una serie
de principios y conceptos que probablemente, sobre todo por lo que veo aquí, la mayoría es una cosa bastante singular, que comencemos un curso con que la mayoría no tenga mayor formación. Generalmente acá vienen gente que ya ha estado formada en otros lados, y a veces es un poquito difícil, a veces es bueno, pero a veces no. Pero sí, en el caso de que acá la mayoría parece ser que se está relacionando un poco recién en esto, es va a ser importante establecer los criterios sobre los cuales se va a trabajar, sobre todo la manera, el modo de pensar. Entonces, volviendo al hecho, el pensamiento oriental, como les decía, es holístico, esférico, conserva la visión de lo cierto y utilizable en cada momento, y no en el sentido de que hace en Occidente, en el cual las verdades absolutas generan inclusive conflictos, guerras y situaciones, y a veces cambian, pero a veces no cambian y siguen así esquematizadas. Entonces, una de las cosas que vamos a necesitar, tener la suficiente capacidad adaptativa, la suficiente situación de no venir con un prejuicio. O sea, si ustedes van a escuchar en un momento ahora, sobre todo cosas probablemente para la mayoría nuevos, dejen de lado el criterio que puedan tener. No es que no sirva el criterio que ustedes tienen, pero de momento hay que dejarlo de lado para recibir un conocimiento que es nuevo y verlo en su propia magnitud y no en lo que ustedes piensan que se está diciendo. Entonces, la manera de pensar va a ser muy importante, sobre todo que nosotros tenemos un pensamiento fundamentalmente aristotélico, ¿no? Entonces, pues nada, esa es una de las cosas que vamos a tener que ver. En el pensamiento oriental las cosas se estructuran de manera interdependiente. O sea, eso quiere decir, una cosa no niega a la otra, se complementan. Todo está íntimamente relacionado, todo está íntimamente conectado. Hay un fenómeno, de alguna manera, si lo queremos ver desde el punto de vista filosófico, un concepto naturalmente solidario de las cosas, muy a pesar del egoísmo del ser humano, porque al fin y al cabo todos nos necesitamos en algún momento. Nadie puede vivir sin el otro, sin nosotros o sin su entorno. Entonces, esta circunstancia hace que el ser humano tenga, sea o la pieza, en todo caso, de todo un sistema que se va armando, por decirlo así, de una forma concéntrica. O sea, si yo tengo aquí, esta es uno, otro, y así sucesivamente, planos concéntricos, ¿verdad? Pero que no están aislados, hay una intercomunicación de todos estos, de tal manera que si algo toca acá, reverbera hasta el final. Todo está íntimamente colocado, todo está interrelacionado con las cosas. Entonces, lo que pase o lo que le pase a un ser humano en el Tíbet, pues resuena en Colombia, resuena en París, resuena en todos sitios. Lo que pasa es que son cosas muy sutiles que de momento, y probablemente no se vean claramente, pero que de todas maneras con el tiempo se van manifestando. El cuerpo humano, el ser humano mismo, y ahí es comenzamos a ver de momento una tremenda diferenciación en lo que es el pensamiento médico occidental y el pensamiento médico oriental. El pensamiento médico occidental, el ser humano está fraccionado. De ahí las especialidades, ¿no? O sea, que vas a un hospital, te ve un médico general que a la sazón es nadie, un médico general es nadie, digo es nadie porque si no tiene especialidad, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, pasa por el protocolo de pasar por el médico occidental, porque hay un chequeo que fundamentalmente está basado en ver marcadores absolutamente simples como niveles de presión, niveles de colesterol, niveles de azúcar, qué sé yo, cosas bastante que se valoran inicialmente, un triaje, prácticamente a eso ha quedado el médico general, para luego establecer que si al fulano le duele la barriga, pues tendrá que ir donde el gastroenterólogo, y si tiene tos, irá donde el neumólogo, y si tiene diabetes, irá donde el endocrinólogo, y todos los ólogos que puedan existir. Entonces, a su vez, cuando llega, a mí me llama mucho la atención que los colegas de la medicina occidental, y justamente estaba fastidiándose unos días a uno de ellos, porque les estaba comentando, oye, a propósito de un problema, él es dermatólogo, a propósito de un problema
para proteger información con respecto a una situación evidentemente respiratoria. Me dice, pero eso tendría que verlo un neumólogo, ya sé, tú eres dermatólogo, pero has estudiado medicina 7, 8 años, general, no mejoras, no digas que te has olvidado de decirme aunque sea una palabrita con respecto a los pulmones, ¿no? Y tienes que mandarlo como diga el neumólogo, o sea, lo estaba vacilando un poco ahí. Entonces el ser humano está fraccionado, el pensamiento occidental corta las cosas en pedacitos y cada uno tiene su pedacito, probablemente por el afán de poder, ¿no? Cada uno quiere tener su parcela de poder, algunos tienen poder sobre los pulmones, otros sobre la tripa, otros sobre la cabeza y así sucesivamente, ¿no? Lamentablemente en la medicina occidental se ha perdido mucho lo que se conocía, y yo no sé si aquí hay gente joven, pero como yo, que ya tenemos un poquito de recorrido en este planeta, todavía hemos llegado a alcanzar, sobre todo en mi caso, que viví y crecí en provincia, todavía llegamos a alcanzar al médico, el médico del pueblo, ese médico que sobre todo se caracterizaba por su ojo clínico. Y bueno, uno iba, le daban las medicinas que entonces eran bastante básicas, y cuando en algún momento el médico decía que había que hacer un análisis de sangre, pues la gente se asustaba. Un análisis. El doctor me ha pedido un análisis. Era ya casi el preámbulo a un cáncer terminal. Y así era radiografía. Bueno, ya con una radiografía, pues el pata estaba a punto de morirse. O sea, nos asustamos, aparte que para que haya un laboratorio y un rayos X en un sitio era difícil. Entonces, el médico occidental, el médico general del pueblo, se veía prácticamente obligado a desarrollar ese nivel importantísimo y que se tiene que desarrollar en este tipo de disciplina, que es el ojo clínico, ¿no? Esa percepción que tiene el paciente y poder dar una respuesta terapéutica. Claro, cuando se necesitan más cosas, pero no. Entonces, para hacer las diferencias y las distinciones, la medicina que desarrolla Occidente no está desligada ni disociada de su manera de pensar y su manera de ser. Y su manera de pensar, como le voy a decir, es holística, es espacial, es interactiva, interdependiente y solidaria. Todas las partes están juntas, todo depende de todo. Si observamos, sin irse de este sistema planetario, porque ya si no vamos al sistema planetario, nos vamos toda la mañana, pero quedándonos en este sistema planetario, somos un sistema que tenemos, pues, los planetas que tenemos, que da vuelta alrededor del Sol, siguiendo una fuerza gravitacional que lo mantiene en una órbita determinada, cada planeta, incluyendo el nuestro. Si alguno de los planetas que en estos momentos da la vuelta al sistema planetario modificara en lo más mínimo su velocidad de rotación o su velocidad de traslación, no solamente afectaría al planeta que está afectado, sino afectaría todo el sistema planetario de una catástrofe. Ya desde ahí se ve que a nada, ni siquiera un cuerpo celeste puede ocurrirle algo que no impacte en la totalidad. Entonces ahí tendríamos que ver la visión muy importante que nos dicen los chinos, los proverbios chinos, ¿no? Una cosa es el bosque y otra cosa es el árbol, ¿no? A veces el árbol no nos deja ver la totalidad del bosque, cosa que le pasa ahora en la oncología a los que se tratan el cáncer, ¿no? Lo tratan como una enfermedad de la célula. Es como tratar la enfermedad del bosque a partir de un solo árbol. Desde el punto de vista de la medicina china, el cáncer no es una enfermedad de la célula, es una enfermedad del cuerpo. Ya hablaremos de eso más adelante. Por lo tanto, claro, la oncología estudia la célula, las partes, entonces habla de cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer óseo, los distintos cánceres que hay, pero realmente hay un solo cáncer. El cáncer del cuerpo, que se dirige a determinado tejido, a determinado territorio del organismo en función de un desorden y un desequilibrio en la totalidad que se enfoca de acuerdo al concepto de diátesis o de terreno debilitado del paciente. O sea, si yo tengo un terreno debilitado y se dan las condiciones, genera un cáncer que se dirige, por ejemplo, a los pulmones, pero no es cáncer pulmonar, es cáncer que aparece. Pero eso lo veremos cuando veamos un poco la clínica, un poco
para ver ese concepto. Entonces en la medicina china todo está interconectado, de tal manera que el vaso, por ejemplo, por hablar del vaso páncreas, de manera de ejemplo, si algo le ocurre al vaso páncreas, definitivamente va a impactar en los pulmones, de arranque, inmediatamente, porque los meridianos o canales de energía que unen las funciones de ambos órganos es uno solo, de tal manera que lo que le pasa al pulmón le va a pasar al vaso páncreas y viceversa. Lo que le va a pasar al corazón le va a pasar a los riñones y viceversa. Y así en conjunto a todo el sistema. Pero son dos pulmones, ¿a los dos? ¿A los dos pulmones o a uno solo? Sí, a los pulmones. ¿Sí? Ya lo veremos cómo serán esas interrelaciones. Así que en ese sentido, volviendo a la forma de manera de pensar, necesitamos ir aprendiendo de alguna manera, teniendo en cuenta que somos occidentales y no hemos nacido allá, pero sí el esfuerzo que se llama, que es de la cualidad muy importante en el ser humano, que es esta empatía, ¿no? El hecho de ponerse, hacer por lo menos el esfuerzo de ponerse en la realidad del otro, en el pensamiento del otro, en el sentir del otro, en el hacer del otro. Y esa empatía va a ser necesaria ahora, porque necesitamos un poco meternos un poco en la realidad del pensamiento oriental para no terminar tratando de traer el pensamiento oriental al occidente y se adultere y se prácticamente quede maniatado con conceptos que no van a ir en ese sentido. Y entonces rescatamos en principio que la manera de pensar, dos cosas: todo está íntimamente ligado, todo está interdependiente, no existe una verdad generalmente absoluta, toda verdad es entre comillas, por la ambigüedad y la relatividad del pensamiento oriental, chino, como quieran llamarle, y que en todo caso lo que busca el pensamiento oriental desde siempre no es una verdad, ni la verdad, sino lo cierto, que es distinto, lo cierto y utilizable además. Porque tener en cuenta que ya en concreto, no es todo Oriente, sino en concreto, lo que ahora se conoce como China, el pensamiento propiamente chino, es el más pragmático de todas las razas y todos los pueblos que han vivido en el planeta hasta la fecha. No hay un pensamiento más pragmático que el chino. Por lo tanto, lo cierto va de la mano con lo utilizable. O sea, va a ser cierto en la medida que yo lo pueda utilizar y tenga un determinado resultado. Si no resulta, no funciona, no es utilizable, no es operativa la cosa, pues no es cierto. Aunque la conceptualización haga 50 libros sobre el tema, es absolutamente pragmático el pensamiento occidental. Entonces tendríamos, en cuanto a ese pensamiento, lo sistémico, la verdad, la solidaridad entre todas las cosas, la interrelación, no solamente la interrelación, sino la interdependencia que hay entre un factor y otro, y lo cierto y lo utilizable en la manera de pensar del pensamiento oriental. Otra de las cosas es el problema del lenguaje. El lenguaje, ustedes, en principio vamos a tener que aclarar que el lenguaje y el idioma chino no es alfabético. Ustedes saben, hay gramática. Se expresa a través de ideografías o ideogramas, a nivel de trazos. Entonces esos ideogramas van a ir en el tiempo, o sea, vamos a tener, si nosotros ponemos en el alfabeto que conocemos la letra A va a ser la letra A siempre, inamovible, con todo lo que conlleva la letra A. Pero en un ideograma, un trazo así, esto es el ki. Cada uno de esos trazos ahora representan la fuerza, el ki y el chi, como le llaman también. Pero cada uno de estos trazos podría cobrar un significado distinto dependiendo del tiempo y el contexto en que se esté dando las cosas. Por eso es que cuando nosotros hablamos, y hablamos con algunos ideogramas y lo contextualizamos al terreno médico es una cosa, si lo contextualizamos en el terreno filosófico es otro, si lo contextualizamos en el terreno doméstico, cotidiano es otro, siendo que es el mismo trazo. O sea, un ideograma, un trazo
o varios trazos que configuran un ideograma, su nombre mismo lo dice, ideo. O sea, parte de una idea que se expresa en una grafía. Y la idea no es un concepto fijo. La idea se mueve, se recrea, es creativa. Por lo tanto, jamás un trazo va a representar una verdad absoluta. Tendríamos que ver el contexto en el cual se está desarrollando el trazo y el conjunto de trazos que semejan un ideograma. Yo puedo explicarles contextualizado en la medicina china este ideograma, pero hasta lo puedo contextualizar desde el punto de vista filosófico, pero también lo puedo llevar al terreno cotidiano. Va a depender del contexto, de lo que hay ahora en estos momentos, del momento histórico, como decía ayer a Torres, el tiempo histórico en el cual se desenvuelven las cosas. Otra vez. Por si acaso esta gata no es mía, se llama Isadora. ¿Sabe? Tiene la costumbre de entrar para que le hagan las puertas. Pero bueno. Porque todo el tiempo hace lo mismo varias veces en el día. ¿Alguien tiene reacción adversa con los gatos? Menos mal, porque tenemos una alumna con un grupo que cuando le pasa el gato, se escribe por proyectar. Entonces yo dejo pasar el gato precisamente para que supere la fobia, ¿no? Ese es como va a estar con una fobia con un gato. Bien, entonces, como les decía, en este contexto, una idea evoluciona, una idea se mueve, una idea es adaptativa y sobre todo es creativa. Y por lo tanto, esto que está expresado acá, es como, por ejemplo, en algunos chifas, pues se han visto ideogramas como este. La vez pasada estaba viendo, no me acuerdo del otro radical, pero tenía estos ideogramas que para nosotros son muy conocidos. Un chifa, ¿eh? Daniel le quiere preguntar algo. Ah, eso me había olvidado de decir, es un paréntesis, un pequeño paréntesis. Hemos implementado eso para los que quieran, no están obligados, es opcional. Hemos implementado aquí como hay, pueden ir a otro lado si quieren, pero acá también hacemos un menú. Así que si quieren el menú, pues ahí está para que coordinen, les va a decir cuánto es, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Podríamos estar aquí de harina y ensalada y está a 8 soles. Entonces, si alguien quiere, me avisa, de preferencia ahorita. Ya. Ayer con eje Ya después se les va a mandar la carga. Es que espera un poquito entonces hasta las... Resulta que, como les decía, un chifa vi estos dos ideogramas. Y para nosotros, estos ideogramas tienen bastante importancia en el conocimiento, porque este es un ideograma que en principio habla de, se llama Tien, que significa cielo. Y esto de son, o shun, y significa centro. El otro radical, el otro ideograma que vi en el chifa, habían estos dos, era otro, no me acuerdo ahora mismo, pero preguntándole, este era el nombre del restaurante, del chifa. Pero como está en un contexto de un negocio, pues no están ahí, pero para nosotros esto puede significar varias cosas, un poco para que lo vean. El pensamiento chino, o el pensamiento oriental, no disocia los planos de la naturaleza del ser humano vivo. De tal manera que Tian, que es el ideograma que vamos a ver ahorita, un poco paralelo del lenguaje, es igual a cielo, ya lo vamos a ver.
quiero hacerles una pregunta para hacer un ensayo acá. ¿A ustedes en estos momentos viven o son de acá de Perú, la mayoría, creo que no hay ningún extranjero? Son occidentales. ¿Cuál es en la cultura occidental, cuál es la apreciación místico-religiosa más fuerte que hay acá en Occidente? La católica. En todo caso, la judío-cristiana, ¿verdad? Okay. ¿Qué le sugiere la palabra cielo? El paraíso. Paraíso. ¿Quién dijo paraíso? ¿Sí? ¿Qué es para ti el paraíso? Bueno, no es que yo vea cielo y paraíso, solo es lo que la gente ve, ¿no? Pero No, sí, te preguntaba sí. a ti, no lo que la gente Para ve. mí el paraíso, no sé. No sabes qué es el paraíso. O sea, en todo caso, el cielo sería algo para ti incierto. No hay ni idea de más o menos cómo sería, cómo te lo han contado. No, bueno, lo que hablan, pero no es lo que yo creo. O sea, lo que yo he escuchado es no del paraíso, que en el cielo es el paraíso, que lo que... Pero yo no... Pero ¿qué consiste el paraíso? ¿Qué es? Si es que es algo. ¿Alguien más? ¿Qué le sugiere el cielo? Sublime. El chocolate del honor. Algo sublime. ¿Qué será algo sublime? Aparte del chocolate. Sí, el firmamento, pero que se ve y a la vez. Hasta aquí son respuestas abstractas, ¿eh? Un lugar. Y en cuanto a la religión, ¿qué dice la religión del cielo? La religión imperante en Occidente. ¿Dónde está Que Dios? Jesús ascendió a los cielos. ¿Dónde está Dios? O sea, la residencia de Dios. El domicilio de Dios. De tener un flotador para no caer. Bueno, yo creo, o sea, aparte de nuestro planeta, el cielo es a lo lejos, a lo alto, ¿no? Es como que todo lo que queremos aspirar. Pero abstractamente no es que esté Dios, sino es como a dónde nosotros queremos llegar. Porque Dios está en todas ¿Y a partes. dónde queremos llegar? O sea, es llegar a su lado, ¿no? Y eso ¿Al también lado es de Dios quién? de Dios. Pero O sea Dios, que Dios es un personaje, porque para estar al lado tendría que ser un personaje. o sea, es donde Él, podría decir, donde Él está. Yo puedo estar al lado de un árbol, al lado de un carro, al lado de un gato, al lado de una persona. Si estoy al lado de Dios, Es que Dios tiene un lugar especial donde nosotros vamos a convivir con Él. Entonces es el lugar donde está reservado, el cual no ciertamente está en el cielo, pero es a ver. algo Y grande. ahora de gente, estamos hablando, no es exactamente el cielo, entonces vive a la vuelta de la esquina. No, sino como, bueno, yo pienso que el cielo es algo abstracto, o sea, es como decir, es donde yo quiero llegar. No exactamente que ¿Tú quieres donde veo llegar las ahí? nubes, es que no es que yo voy, cuando me muero voy a ir a las nubes, no. ¿Tú quieres llegar? O sea, el cielo es como... Te invito a hablar en primera persona, no lo que dicen los demás. Lo que me importa es lo que tú sientas y pienses, no lo que dicen la gente. ¿Tú cómo lo percibes? Para mí el cielo es un lugar donde hay paz, tranquilidad, un lugar donde aspiro a llegar. Porque... ¿Conoces la paz y la tranquilidad? Sí. O sea, ¿ya es igual? No es distinto. Entonces yo me iría a un lugar donde es igual. No quiero entrar a eso, pero quiero ver, para ver, ya lo dejamos ahí, porque no se trata de una discusión esto. Ay. Quiero ver para que vean, miren todo lo que está saliendo con respecto al cielo, ¿eh? No me han salido otras cosas, por roche de repente, pero bueno. Lo que pasa con el cielo es que tendríamos que verlo de un ámbito espiritual y nosotros como humanos no tenemos, creo yo, tanta capacidad para poderlo entender, porque si lo entendiéramos seríamos casi como Dios.
Creo yo, por eso Cristo cuando vino nos dio ese camino, esa sabiduría para entenderla, y muchos no la podemos comprender aún o no la entendemos, porque cuando uno muere es obvio que al cielo no va a ir nuestro cuerpo, y la mayoría de personas se equivoca porque piensa de que va a vivir como ser humano allá en el cielo, ¿no? Y que se va a poder casar, y que Dios es una persona inmensa, grandaza, y que vamos a convivir en nuestra casita, y creo yo que ese es el error más grande que comete la persona en pensar que el cielo es así, sino que el cielo es un lugar espiritual, un lugar no visible para los humanos, pero sí para el ente espiritual. ¿Hay algo que sea antagónico al cielo? El infierno. La tierra. No vamos a seguir, pero lo que quería plantearles, porque es importante, porque este término cielo lo vamos a utilizar bastante. Y no quiero que vaya a estar hablando del cielo y otros no estén, porque estamos tratando, y lo hemos dicho desde un comienzo, de que lo primero que vamos a hacer para poder entender este tipo de conocimiento es tener la suficiente capacidad de adaptarse a un cambio, por lo menos temporal, por lo menos lo que dura la clase, de nuestra propia manera de pensar. Yo estoy dando algunos referentes del pensamiento oriental, que es de donde se origina este tipo de medicina. ¿Ya? ¿Y por qué es así en cuanto al cielo? Porque la medicina, llamada medicina oriental, no está disociada ni del espíritu, ni de la filosofía, ni de nada. Por lo tanto, ni de los conceptos inclusive sociales de las cosas. Es una sola unidad. Entonces vamos a utilizar algunos términos que no quiero que cuando diga cielo, de pronto alguien está pensando que es el paraíso abstracto, que es el lugar donde está Dios, que es el lugar de donde Dios lucha contra el Satanás, o que es el lugar cuando nos portamos bien vamos a ir. Ha habido otra cosa. Bueno, paraíso, yo no sé qué se entenderá por paraíso. ¿Alguien ha estado en un paraíso? Porque pues, si yo quiero decir algo del paraíso, tendría que haber estado algún día ahí, ¿no? Ya. ¿Qué es la residencia de Dios? E inclusive la relación de Cristo en Dios. ¿Esto es cierto? Tendría que decirles que sí, para la idea que ustedes tienen y lo que han aprendido. No estoy negando. Pero es absolutamente falso para el concepto que vamos a desarrollar. ¿Está relacionado Bueno. con el cuerpo? No, ahí vamos a ver. Primeramente, la mayoría de las cosas llevan cosas que el infierno, que el combate contra el mal, que Dios se va a los buenos y que los que pecan irán al fuego eterno por la eternidad, y todas esas cosas que no se han dicho pero que también están dentro del criterio occidental, tienen más o menos esta secuencia. En primer lugar, ese pensamiento es la respuesta, la mayoría de las respuestas que han dicho están dentro del judeocristianismo, el pensamiento judeocristiano. Punto número 1. Punto número 2. Esto no tiene más allá alrededor de 2000 años de vigencia. En cuanto al cristianismo propiamente dicho, no en cuanto a lo judío, que es todavía aún más antiguo en la historia. Pero para no irnos tan atrás, hablemos de 2000 años donde ya se desarrolla el pensamiento cristiano, cuyo personaje, el más representativo, o el único representativo en este caso, es Jesús histórico. ¿De acuerdo? Sin embargo, este concepto judío-cristiano tiene una conceptualización de cielo, ¿verdad? Ustedes ven la Biblia, habla del cielo, la tierra, el cielo, tiene una conceptualización. Pongamos que esto tiene 2000 años de historia. Este concepto cielo, en el peor de los casos, tiene 6000 años. O sea, estamos hablando de 3000 o 4000 años antes que se desarrolle este concepto cielo. No tiene absolutamente nada que ver con el criterio judío-cristiano de lo que es lo divino, etcétera, etcétera.
Y lo voy a explicar. Punto número 1, y en cuanto al pensamiento, vamos a dejar el piano cielo acá. Si hay algo que es el referente para el pensamiento oriental de forma permanente, es algo que nosotros le llamamos naturaleza. Ese es el referente del pensamiento oriental, la naturaleza. La naturaleza de las cosas son celestes, en el sentido de cielo, o bien terrestres, en el sentido del lugar donde vivimos, la Tierra. Todo eso conforma la naturaleza. La naturaleza tiene un comportamiento observado desde milenios por los grandes pensadores, los grandes filósofos. Tienen un comportamiento, un sentido, una función, una razón de ser de las cosas. Ese comportamiento es observable por el pensamiento oriental tanto en los mecanismos celestes, esféricos, siderales, si lo quieren, universales, como lo que pasa a nivel de la Tierra. Lo celeste plantea un principio, y un principio casi siempre es una ley. Igualmente acá hay principios, igualmente se traducen en leyes. Por no irnos al cielo, la Tierra tiene, en principio, para comenzar, estamos en un lugar que mayormente no nos hemos puesto a pensar eso. La Tierra es un lugar, en principio, esférico. Segundo, se mueve. Tercero, tiene dos formas de movimiento. Uno sobre su propio eje y otro alrededor del Sol. Ese movimiento, si yo pongo acá el Sol y acá pongo la órbita de la Tierra, en algunos momentos va a estar más distante del Sol y otro momento va a estar más de cara al Sol. Ese movimiento de traslación marca prácticamente 4 estancias. Vamos a tener un verano, un invierno, una primavera y un otoño, para comenzar. En el verano hace calor, en el invierno hace frío, la primavera es cálida, el otoño es fresco, como climas. Eso es inamovible mientras la Tierra exista como tal. No hay gobierno, emperador, ni ningún tipo de poder humano que pueda haber cambiado en lo que se conoce el planeta ese ritmo. Sabemos que ahora estamos en primavera y que si no pasa nada absolutamente dramático en el universo, en un par de meses o menos de 2 meses vendrá el verano, inexorablemente. Pasado un tiempo vendrá el otoño y así sucesivamente, siempre. ¿Alguien ha podido mover eso por decreto? Ni Obama, ni el emperador no sé cuánto, ni nadie. Nadie puede mover esa realidad. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ya. Pero como a su vez la Tierra se mueve sobre su propio sesgo, en algún momento va a estar de cara al Sol una parte del planeta y la otra parte no. Pero como se mueve, va a ir cambiando la tonalidad de escala de grises a blanco, si se quiere, de luz a sombra, cada 24 horas. ¿Ha habido algún gobierno que ha podido cambiar eso? Bueno, adelantan y es una arbitrariedad, ¿no? Eso que en el verano cambia la hora, en el invierno, pero es una arbitrariedad que no cambia en nada las cosas propiamente planetarias. No es que se le manda un oficio al planeta Tierra porque va a comenzar a marcar tarjeta en verano más temprano. Igual, la Tierra va a tener el ritmo de siempre, que en verano se amanece más temprano y se anochece más tarde, y en invierno se amanece más tarde y se anochece más temprano. Eso nadie lo va a cambiar, ningún gobierno ha sido capaz de cambiar. Ningún tipo de poder es capaz de cambiar esto, mientras las circunstancias y condiciones sean esas.
¿De acuerdo? Por lo tanto, existen, por no hablar de otras cosas, dos leyes muy marcadas que hay en el planeta Tierra. Una es las estaciones del año con sus distintos climas y otra es el día y la noche, marcando el tiempo de la vigilia y del descanso de un ser humano propiamente, no solamente de un ser humano, sino de todo lo que hay en este planeta y en ese mismo año. Si esto es así, y el ser humano es absolutamente incompetente e inviable que pueda modificar algo de esa historia, ¿qué es lo que tendría que hacer como comportamiento ante una cosa así? Adaptarse. Cuando yo no puedo cambiar la realidad, me tengo que adaptar a ella. Así de sencillo. En las leyes del universo y de la creación, y no estoy hablando de papá Dios, sino en las leyes y esa inteligencia, porque si hay algo, el pensamiento de los distintos pensamientos humanos están, entre comillas, podemos decir, de acuerdo, es que el ser humano, aun cuando sea ateo, de alguna manera asume y percibe, intuye por lo menos de que hay, si no un Dios como nos lo han enseñado las religiones, hay una fuerza que organiza todo este follón. Y como este follón siempre tiene un sentido, no podría ser una fuerza anárquica, tendría que ser una fuerza inteligente. Y si es una fuerza inteligente, bueno, hay una inteligencia que organiza toda esa historia. Llámale como te dé la gana, Alá, Dios, o como le quieras poner a uno. Lo cierto es que hay una inteligencia que maneja toda esa historia. Y a cada pueblo, cada historia, le pondrá el nombre que quiera, lo percibirá de la forma que quiera, pero lo cierto es que en el estricto sentido de observar las cosas con un criterio absolutamente sin prejuicios, nosotros lo que vemos es que aquí hay algo que se mueve, y si algo se mueve hay una fuerza, pero como no se mueve anárquicamente, hay una fuerza inteligente que organiza todo. Eso lo dice la ciencia también, no solamente lo dice el pensamiento religioso. Ante esos acontecimientos, el ser humano también no le queda otra que adaptarse. Entonces dice el concepto filosófico oriental. Yang es un fonema que sugiere la idea del cielo y lo expresa en un trazo así. Es cielo, luego. Pero dice, ¿cómo? Eso es el cielo, pero no habíamos quedado que el diagrama es más grande, sí, hay otra. Tenemos cielo. ¿Y cuál es esta? Si le quitamos aquí, tierra. Ya hablaremos de ello. ¿Le sugiere algo estas líneas? ¿Alguien conocido esta línea? ¿Línea entera, línea partida? Bueno, en el Pacuán, en lo que después se le viene el Lichín y todo eso, hay la combinación de líneas enteras y partidas. La línea entera es Yang y la línea partida es Yin. Esto es lo que representan estas dos. De tal manera que el cielo es una fuerza Yang, por lo tanto es expansiva, inmaterial. Y la tierra es una fuerza Yin, por lo tanto es más bien concreta, material. Luego hay un trazo que sale desde la idea del cielo y otro trazo que sale desde el plano de la tierra, y todo este ideograma que está acá es cielo. ¿Qué es estos dos? ¿Qué es este ideograma de acá? Si yo saco ese de acá aquí, eso es ser humano. Este es un ser humano. Bueno, vean en el chino, saquen aquí cómo se escribe un ser humano, o sea, una entidad humana.
Le dicen un hombre, pero realmente es un hombre y mujer, ¿no? Así lo van a ver liberado. Resulta que esto, metido acá, involucra que el concepto o idea cielo tiene la idea del cielo inmaterial, la idea de lo concreto del lugar donde vivimos, llamado tierra, y el ser humano como tal incrustado en ambas realidades. ¿De acuerdo? Esa es la visión que tiene el ser humano, el pensamiento oriental de la naturaleza, donde incluye el plano del cielo, el plano de la tierra y el mismo. ¿Qué es cielo? Para el oriental, el cielo, en primer lugar, está graficado en 3 planos. El plano de ese cielo abstracto, que podríamos quizás solamente intuir, el plano concreto de este planeta en el cual vivimos, que además es un ser viviente, y nosotros ahí. El detalle es que si este es cielo y esto es tierra, el ser humano no está fuera de ella, está metido acá. Por lo tanto, cielo es aquello que se percibe como una abstracción. Cielo es este lugar llamado planeta Tierra en el cual vivimos y que es una expresión de amor permanente, porque todo lo da. Y además, el ser humano, originado de la idea abstracta de lo celeste y materializado en su función en la Tierra. ¿Qué es el cielo? El cielo es eso que no sé qué es y que es misterioso. El cielo es este lugar que solamente sabe dar, porque hasta que yo sepa, aquí crecen las cosas. Y soy yo que provengo de una idea celeste y me realizo en un plano terrestre. Si esto es cierto, yo no soy más que un intermediario en esta idea. Por lo tanto, a mí como ser humano y a cada ser humano, lo único que le toca es una adaptabilidad a esos principios, a esas leyes. Entonces, desde ese punto de vista, el pensamiento oriental ya llevado al terreno de la enfermedad y la salud, ¿en qué consiste la enfermedad? ¿En qué consiste la salud para el pensamiento, lo más primigenio posible del pensamiento oriental? La enfermedad se expresa en la medida que el ser humano se disocia de ambos planos. Pues en otras palabras, comienza a ser al cielo, a la creación y al universo a la medida de su propio ombligo, a la medida de su propio egoísmo y a la medida... no me acuerdo cuál es griego. Sí, Aristóteles, perdón. Voy a chequearlo porque ya se me cruzaron las informaciones. El ser humano es la medida de todas las cosas y a partir de ese momento se jodió la historia. ¿Han escuchado eso? El ser humano es la medida de todas las cosas. Ese es el pensamiento occidental. El ser humano como referente. Es bastante argentino. Soy yo primero, ¿no? Y a partir de yo veo todo lo demás. Primero me ubico yo, te percibo yo y de acuerdo a cómo me sienta yo y como me estoy sintiendo jodido, todos están jodidos, ¿sabes? Porque yo me siento jodido. Y como estoy alegre ahora, todos están alegres. O sea, en la medida, la medida, todo lo demás es la medida mía. Ese es el concepto occidental. Mide las cosas a partir de su propia pequeñez, a partir de su propio ombligo, con la medida de su propio egoísmo. Y por eso están las cosas jodidas como están. El pensamiento oriental es diametralmente opuesto, porque el pensamiento oriental no sostiene bajo ningún punto de vista que el ser humano sea la medida de las cosas. A veces ni de sus pantalones ni de su camisa. La mañana engorda y ya no le queda. El ser humano no es medida de nada, para comenzar. De nada. Y si no es medida de nada, yo no sé cómo puede hacer referencial al cielo, a la tierra, a otro ser humano o a cosas que ni conoce, referenciarlas bajo su propia percepción y realidad. El pensamiento oriental tiene claramente que el ser humano no es medida de nada. Que la medida de las cosas, si es que hay una medida, porque ahí encuentra una ambigüedad conceptual interesante, que la medida de las cosas, si es que hubiese una medida, no es el ser humano, es la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? El cielo y la tierra.
Esa es la medida. En el arte chino, fíjense ustedes la diferencia. Todavía estamos en el pensamiento, estamos todavía carreteando, moviendo el avión en la pista. Todavía ni siquiera carreteamos la pista. En el arte se expresa eso. El occidental ha inventado el selfie, ¿no? Caso bonito. Atrás puede haber un paisaje precioso, un montón de cosas. Me interesa son sus caras cojudas ahí mirando el selfie. Cuando se toma una foto, todos se ponen en primer plano. Si había algo detrás, hermano. Cuando hace una pintura, un pintor occidental hace una pintura, pongamos que este es el cuadro, hace sus lienzos acá, pongamos que acá hay al palo un pasaje y quiere poner a una mujer ahí hermosa, pues la mujer ocupa prácticamente todo el espacio y lo de atrás es secundario. Ustedes han visto las pinturas chinas. Ven una pintura china y toda la naturaleza está sobredimensionada y hasta inclusive desproporcionada. De tal manera que si pongo un lienzo aquí y quiero poner un árbol, que es parte de la naturaleza, el árbol es enorme, ocupa, pero enorme, es el árbol, los árboles, es un río enorme, todo bien enorme, paisaje. Y de pronto, ya casi viéndolo al microscopio, ves una cojudecita así, chiquitita como otro bonito. ¿Y eso qué es? A ese soy yo. Para que quede claro que el ser humano frente a la naturaleza es eso, nada. Un punto. Maneras de pensar distintas. Si yo expreso en mi arte y también sobredimensiono la naturaleza y si quiero ser representado ahí, me pongo ahí un ladito chiquito, discreto, humilde, en el lugar que me corresponde, porque eso soy yo ante. Ni siquiera te tienes que salir al espacio. Aquí, frente al planeta y toda su naturaleza, sus paisajes, que soy nada. Sí. Okay. Yo también digo, es lo contradictorio a veces, porque siendo en caso de lo que nos dice que el hombre no es nada ante todo eso, influye bastante, porque en medio de nosotros está esa naturaleza, los animales, las plantas y toda la contaminación que influye de acuerdo a nosotros. Allá vamos, espera, todavía no terminamos. Allá vamos. ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa en este contexto? Dice, ¿qué se plantea de esta situación, de esta visión de las cosas? Una, que cada vez más el ser humano se aleja de la naturaleza y quiere hacer las cosas a su propia medida. Cuando el ser humano llegó a concebir que podía manipular y podía hacer algunas cosas interesantes, inventar y crear cosas, lo primero que hizo es alejarse un poquito de la realidad, un poco nomás. ¿Cómo? Bueno, dijo, el ritmo de la tierra da un ritmo de la siembra, el aporte y la cosecha, naturales. No necesita que alguien, un ingeniero agrónomo, venga a decir cómo tienen que ser las cosas. Tiene un ritmo en el cual es propicio sembrar, aportar y cosechar. Cuando al ser humano se le ocurrió que podía cambiar ese ritmo, acelerarlo y especular con él, comenzaron a modificar de alguna manera los ritmos de tal forma de que ahora se siembra el tiempo que se dé la gana y se coseche en cualquiera de los tiempos. Lo importante es la productividad, que eso implica rentabilidad, por supuesto, ¿no? Cuando sintió mucho frío, bueno, puso la calefacción. Cuando sintió mucho calor, puso el aire acondicionado. Y cada vez iba modificando el contexto de alguna manera para beneficio, para comodidad. ¿Sí? O sea, modificar por lo menos falsamente el comportamiento de la naturaleza. No contento con eso, ahora ya tiene la realidad virtual. Ya ni siquiera es una modificación de la realidad real, sino que además se ha inventado una realidad absolutamente fuera de la realidad propiamente dicha, que es la realidad virtual, que es la que ahora ha encojudecido a todos sentados con el smartphone, ¿no?
¿cómo no va a enfermar? Está disociado el ser humano. ¿Qué significa salud en el concepto del pensamiento chino? La armonía, el equilibrio con los planos del cielo y de la tierra. ¿Qué es la enfermedad? La disociación de ello. Así se explica enfermedad y salud. En principio, en términos, si los quieren filosóficos, la enfermedad y la salud. ¿Qué es la enfermedad? Un desequilibrio, una disarmonía. ¿En qué consiste ese desequilibrio y esa disarmonía? De querer hacer las cosas fuera, distintas y a veces hasta en contra de lo que plantea el principio cielo-tierra o la naturaleza propiamente dicha. ¿Qué es la salud? Estar en esa sintonía o volver a ella. Así que ese es el primer concepto que vamos a necesitar trabajar si nos vamos a ir formando en esta famosa llamada medicinal.